chigre. Paisanos y paisanes del Xurao, xente do Viu y del mundo entero. Ayer tuve un sueño y soñé que el hombre negro ya era libre. ¿Cómo era? Y es para mí un honor y un privilegio recibir este premio. Y aunque sé que no lo merezco, préstame mucho. Voy a dedicárselo a todos los míos collazos del chigre y en especial a la mi muller Adelina, la prometina, por los muchos disgustos que doy. Petiso, ¿qué fais falando con la tele? ¿Olvidaste la medicación o bebiste mucho vino? Guaje, no sellos meticón, ¿eh? Escucha, tú sabes guardar un secreto, porque lo que te voy a decir no lo sabe nadie. Hombre, tranquilo, tranquilo. Cuéntame lo que quieras. Mira, no lo cuento ni a Kelly ni a Turca ni a nadie. Y Mon un día díjome un secreto, lo de que tuve un secreto con la brasileña y tampoco... A ver, ¿tú sabes lo que es el bolo celta? Claro, vos lo hacenden. El extremo izquierdo aquel Roxo que se llamaba el Barça. Roxo. Voy a darte yo hasta deixarte Roxo Castrón, que la mocedad agora non sabéis nada, non sabéis máis que de fútbol. Mira, cuando yo era guaje, fui campeón de Asturias de bolo celta. Inventé hasta el lanzamiento petiso. Tío, Date quieto, que vas a esconciarte tú, vas a esconciarme el chigre. Y además, ¿qué tendrá que ver eso con estar falando ya a la tele? Pues mucho, tiene muchísimo que ver, porque ¿qué se celebra este viernes? ¿Este viernes qué sé yo? Este viernes... Bueno, el 2x1 en Caos, que quedamos en casa Kelly para hacer un botellón. Pero qué 2x1, ni qué Caos, ni qué Kelly, ni la de su alegre. Celébrase los premios Príncipe de Asturias en el Teatro Campomor. Sí, vaya divertido que es. ¿A quién le interesan los premios Príncipe? Que van ahí todos los fartones a escuchar sermones, entrajetaos, que lle como dir una boda pero sin fartucase, petiso. Yo la verdad, no sé para qué pierdo el tiempo contándote nada. Mira, escucha, llevo toda la vida esperando para que me den el premio Príncipe de Asturias de los deportes. ¿A quién? ¿A ti? Por bolo celta, ¿no? Y no, espera, mándate también el de la investigación por el estudio que hiciste sobre el vino mesa. Y puéndate también este otro, el de Les Artes, por la traza artista que me traes. Petiso, por Dios, que es un borracho, estás todo el día enfilado, tienes un problema con el alcohol, estás todo el día de tajada en tajada. ¿Quién te va a votar? ¿Juan L? Ojo, ojo, que yo no tengo ningún problema con el alcohol, ¿oíste? Solo que no saliva bien y el médico recomendó beber fermentado. Pero mira, esto voy a arreglarlo yo. ¡Plomo mosto! ¿Un mosto? ¿Con qué? ¿Con 43? Petiso, yo pongo, te lo oíste, pero va a repunate, que esto sabe dulce y un poquitín pegañoso. Tómalo. Venga, Petiso, venga. Vamos, Petiso. Petiso, vamos. Petiso. ¿Pero qué me cago en mi máquina, Bertino? ¿Pero qué puxarra es esta? ¡Qué asco! Voy a morrer. Díxetelo. Poco a poco, failo poco a poco, home, que va a darte una cagalera, vas a tirar un peo y va a salirte una sorpresa. Como me pasó a mi padre cuando tomó un trina y mezclólo con pipermí. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Dios, tranquilo. Por fin, acaba el turno, ¿eh? Ay, cago en mi mando. Vaya día el de hoy, ¿eh? Bueno, vaya el día el de hoy. Vaya. Ponnos aquí un vinito a Petiso y a mí, anda, ven. Ese ya era el viejo Petiso. El nuevo Petiso ni bebe ni nada. ¿A qué me dices? Vaya. A Petiso. ¿Pero cómo puede ser eso?
Eso hay que dejarlo poco a poco. No se puede hacerlo de golpe. Diz que llegue una promesa, como lo de Luis Aragonés no llevarlo a Raúl a la selección, y que non pisa a cambiar. Ah, petiso. Pero entonces, ¿qué fais aquí en el Chigre, Mejor ibas a una pastelería con las mujeres, O al parque de Isabel la Católica ahí a echar migajines a los patos. Ane, hablando de cuac, 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 cuac. ¿Qué? Tú no conoces esa que dice: esta noche no alumbra la farola del mar, y esta noche no alumbra porque no tiene gas, porque no tiene... Vale, déxalo mosto, déxalo. Pero para ya con esa guerra psicológica del demonio, Guaje, ponme una pinta de vino bien fría que tengo la bocona seca y ensabrome al mostón ese. Ay, petiso, un hombre. Así me gusta, petiso. Claro que sí, un hombre, un paisano, y para encima va a ser premio Príncipe de Asturias de los deportes, por lanzamiento volucelta estilo Fesoria Llera, petiso. Boca chancla. Enfadoso. No, y que... ¿Y un secreto?